Si tienes un jefe muy desagradable y finalmente decides desahogarte. Wenzuo, te he aguantado por mucho tiempo. Estos 5 años excepto las 6 horas de sueño. El resto del tiempo he estado girando alrededor tuyo acompañándote a ver clientes, negociar proyectos, manejar crisis de relaciones públicas. Incluso esas tonterías de la familia Wen también he tenido que limpiar tus desastres, Wenzuo. Estoy harto. Secretario Su. Estás despedido. No quiero quedarme sin trabajo. Me asusté, fue un sueño. Por supuesto, solo en los sueños puedo desahogarme. Mis 3 millones están a punto de tener éxito. Pronto me libraré de ti. Adiós, Wenzuo. Buenos días, secretario Su. Buenos días, gracias. Buenos días. Hyajin, tu informe de examen médico ha salido. Gracias, me veo mejor. Tú también. Hyajin, hoy pareces estar de buen humor. ¿Hay algo que te haga feliz? ¿No crees que el clima de hoy es especialmente bueno? El clima de hoy ¿está bien? Secretario Su, director Wen. ¿Director Wen me buscaba? Secretario Su, hoy pareces estar de muy buen humor. Claro que estoy de buen humor, pensar que pronto me libraré de ti. ¿Este demonio de cara fría, cómo no estar bien? ¿Por qué me miras así? Director Wen, así se ve mucho mejor. La próxima vez sé más suave. De acuerdo, director Wen. En un rato irá a tener una cita a ciegas con la hija del director E. Del grupo E. Cuando te convertiste en el lacayo de mi madre. Entonces le ayudaré a cancelarlo. Secretario Su, acérquese. De acuerdo. Mírame. Con esta cara. ¿Necesito ir a una cita a ciegas? Debo hacer que vaya a una cita a ciegas, que se case pronto, para que deje de molestarme justo. Le daré una explicación a su madre para poder renunciar pronto, vivir un poco mejor. Por supuesto que no, señor Wen. Pero he oído que la señorita E. ya ha rechazado varias citas a ciegas con usted. ¿Está seguro de que no quiere ir a verla? Si ella lo ve, seguro que se arrepentirá mucho. Después de todo, ustedes. El CEO más guapo del mundo, con el rostro más hermoso. Señor Wen. Entonces hágale el favor de ir a verla. Vale. Entonces, señor Wen, si no hay nada más, me voy primero. ¿No crees que la secretaria Su hoy está un poco rara? ¿Rara? La secretaria Su hoy está muy guapa. Yo prohíbo los romances de oficina. No es eso. Sujia. Jin. ¿Cómo puedo tener cáncer?
En etapa terminal. El periodo de supervivencia del cáncer de hígado en etapa terminal es de solo 6 a 12 meses como máximo. ¿De verdad voy a morir? Dios mío, ¿por qué me haces esto? ¿He hecho algo malo? Hola, jefe. ¿A dónde ha ido durante tanto tiempo? No lo sé. ¿Por qué ha escrito mi nombre tantas veces? Señor Wen, ¿cree que la secretaria Su está enamorada de usted? ¿Su Hyajin me quiere? Hombre malo. Pronto podré librarme de ti. ¿Señor Wen me buscaba? ¿Tú cómo? Nada, prepárate. Voy a tener una cita a ciegas con la señorita E. Vale. Entonces voy a preparar el coche. ¿Por qué ha tardado tanto, secretaria Su? ¿Qué te pasa? Nada. Siento que soy bastante ridícula. Secretaria Su, ¿no crees que hoy estás muy rara? Antes nunca me hablabas con este tono. Antes. Era yo como esta mano temblando frente a ti. Cinco años. Te he seguido durante 5 años enteros. Cada vez que llueve. Porque siempre soy yo quien se moja. Wenzuo, te digo que renuncio. ¿Acaso tengo que sostenerte el paraguas? Renuncio. Lo siento. Recién. Disculpe, señor Wen, hubo un retraso, le hice esperar. Perdón, señor Wen, fue mi negligencia. No pasa nada, ella hoy está tan rara. Será porque voy a una cita. Así que la secretaria Su me quiere tanto. Disculpe, voy a cambiarte la taza. No hace falta, solo vine de paso. Me voy en un momento, toma. Gracias. ¿Cómo es que Hyajin también vino, mi mejor amiga? Si supiera que le he estado ocultando mi identidad como heredera, no cortaría la relación conmigo. Hoy la cara de mi tesoro Hyajin. Está tan mala, será que... El maldito Wenzuo la está torturando otra vez. ¿Por qué me miras así? ¿Acaso nos hemos visto antes? Tu vara. Ya está llena de agujeros bajo el ataque de mi tesoro Hyajin. Totalmente destrozada. Señor Wen, como dicen los rumores, joven y exitoso, guapo y apuesto. No son rumores, es un hecho. ¿Qué tipo de mujeres le gustan al señor Wen? Me gustan. Las bonitas. Con que sean bonitas basta. El señor Wen es realmente directo y simple, pero no puedes casarte conmigo solo porque soy bonita, ¿verdad? Tú eres bonita, pero... Casarme contigo nunca lo he pensado. Entonces, ¿por qué viniste a la cita? ¿Por qué? Wenzuo sigue sin querer ir a citas. Señora Wen, en realidad el señor Wen siempre está ocupado. Así que él, ¿en qué está ocupado? ¿Qué clase de hombre normal se comporta tan puritano a su edad? Yo ya debería ser abuelo a su edad, así que... Hoy tienes que encontrar la manera sin importar qué. Debes hacer que vaya a conocer a alguien en una cita a ciegas, él te cree, ¿verdad? Si no completas esta tarea, entonces yo
Entonces te molestaré todos los días. ¿Por qué? No quiero poner a alguien en un aprieto. Parece que eres como yo, no quieres que tus padres se preocupen. Entonces hoy hagámoslo solo para cumplir con el trámite. Me voy. He pedido vino, tómate algo para que sea más fácil terminar esto. Señorita, ¿está bien usted? ¿Cómo has venido? Escuché por casualidad al señor y a la familia Wen conspirando para echarte algo en tu bebida, para forzarte a tener una noche con Wenzuo. Qué sucio método, menos mal que me fui rápido. Casi pierdo mi virtud. Ven aquí, secretario Su. Bien. Su Jiayin, he pedido el vino. Acompáñame a tomar algo. Jefe Wen Yo. Jefe Wen, estos 5 años. Gracias por darme un trabajo honorable. Este brindis es por usted. Jefe Wen, gracias por hacerme su secretaria ejecutiva. Este otro brindis también es por usted. También debes sentirte muy afortunada, ¿no? Tener un jefe como yo. Wenzuo, ¿sabes cómo he vivido estos 5 años? ¿Sabes qué clase de vida he llevado? No solo tengo que manejar tus asuntos laborales, también los problemas de la familia Wen. Todo me lo dejan a mí, incluso tu perro. Es mi jefe. Tengo que sacar a pasear al perro. Y en medio de la noche tengo que llevarlo al veterinario. ¿No crees que esto es confianza hacia ti? Bueno, te lo agradezco. Maldito bastardo. ¿Qué dijiste? ¿Cómo te atreves a insultarme? Maldito bastardo. Su Jiayin, no. No finjas estar borracha después de perder los estribos, ¿quieres? Levántate y vámonos. Su Jiayin. Deja de fingir, Su Jiayin. Vamos rápido, si no te vas yo me voy. En serio me voy. Solo tomé una copa, ¿por qué me siento tan mareado? Calor. Tú. Despierta, Su Jiayin. ¿Por qué me golpeaste? ¿Qué pasa si te golpeo, maldito? 5 años todos los días me molestas. Estas bofetadas no son suficientes para calmarme. Estoy a punto de morir, ¿qué más me importa? ¿Qué haces? Wenzuo, eres un inútil. Tu madre es una inútil. Toda tu familia es inútil. Incluso tengo que ocuparme de tus citas. Eres el peor. El más idiota del mundo. Tú. Su Jiayin, no te arrepientas de lo que dijiste. ¿De qué me voy a arrepentir? Lo que más me arrepiento es haberte conocido. Está bien.
Nosotros ayer. No lo recuerdo. Secretaria Su, qué sorpresa. ¿Quieres que te ayude a recordar? Ayer primero me golpeaste. Luego me insultaste, idiota. Finalmente dormiste conmigo. Bastante intenso. Dios mío. Destrúyeme. ¿Cómo pude dormir con Wencio? Director Gwen, secretaria Su. Dale un día libre, Zoumi. No he sido bueno con la secretaria Su. Por supuesto que ha sido bueno con ella. Ella es su secretaria más confiable, y que siempre le asignan tareas importantes es un poco agotador. ¿Pero no le he aumentado el sueldo? ¿Qué dices? ¿La primera vez fue así, sin aclarar y con Wenzo? Anoche no sé qué pasó. Solo tomé un poco de alcohol. Y así sucedió. ¿No será que me drogaron? Mierda. ¿Tiene que ser tan dramático? Me estoy muriendo, solo es acostarme con un hombre. ¿Qué importa eso? De verdad solo me quedan. Si no aceptas el tratamiento, podría ser así. Si aceptas la quimioterapia, podrías prolongarlo. Meng-Yan. Te pido un favor. El día que yo no esté, ¿podrías cuidar de mi mamá? Hyajin, no es solo que ¿te acostaste con Wenzo? No es para tanto. No necesitas morir por eso. Sí, si mueres así. Sería demasiado injusto. Primero renunciaré, me iré de Wenzuo. ¿Qué haces? Hoy me presento, primer día de trabajo. Deja eso, un respetable. Segundo hijo de la familia Geu viene a trabajar a mi grupo Gwen. ¿Qué? ¿Quieres ser un espía comercial? Wenzuo, mi grupo Geu no tiene sentido. Soy el segundo en la familia, nadie me presta atención. No es lo mismo en todas partes ganarse la vida, pero he oído que en su grupo Geu, el comedor es de este nivel. Vine por su fama. Si fuera un espía comercial, el primero que reclutaría sería tu secretaria. Se llama Su Hyajin, ¿verdad? La he visto. Ella es hermosa. Y muy competente. ¿Crees que si le ofrezco un buen sueldo, aceptaría venir conmigo? ¿Quieres aprovecharte de mi secretaria? Te digo, no hay posibilidad, ella es muy obediente. Solo me obedece a mí. Te obedece a ti. Su Hyajin ya está conmigo. ¿Cómo podrías reclutarla? Señor Wen. Secretaria Su, ¿por qué te vistes así en horario de trabajo? Vine a renunciar. ¿Qué? Realmente te obedece. Renuncia, secretaria Su. ¿Qué estás haciendo? ¿No quieres trabajar más? ¿Crees que no te trato bien? Entre todas las secretarias, tu salario es el más alto y además, todos los días puedes ver mi cara increíblemente guapa. ¿Hay algún trabajo más maravilloso que este? Wow. Realmente eres como siempre. Descarado. Su Hyajin, ¿qué estás haciendo? ¿Acaso es por lo de anoche? ¿Es por lo de anoche que estás haciendo esto? Renunciar, jugar al difícil para que me haga responsable. Detente, Wen, somos adultos anoche. Estábamos borrachos, así que esto ya pasó. Además, realmente no me pareció especial, quizás no me dejaste una impresión profunda, Wen, tú. Tampoco tienes nada de qué presumir. Dime claramente que no fue especial. ¿Que no fue especial? Anoche fuiste tan... Y ahora dices que no fue especial. ¿Quieres que te deje una impresión más profunda? Gwen, he trabajado contigo durante 5 años. Separémonos en buenos términos. Si renuncias ahora no es porque estás insatisfecho con el trabajo, entonces sentémonos y hablemos. Si quieres un aumento está bien, si quieres vacaciones también. Aceptaré cualquier condición tuya, pero no puedes dejarme.
No quiero un aumento ni vacaciones. Estos 5 años realmente me he perdido demasiado. Ahora solo quiero dejar a Gwen. Dejarte a ti. Bien. Ahora no es fácil encontrar trabajo, no te arrepientas. No trabajaré. El tiempo que me queda quiero vivirlo como yo. No puedes dejarme, te necesito. Tú me necesitas, pero yo no te necesito. Tú. ¿Secretaria Su no te gustaba yo? Te doy una oportunidad siempre que no me dejes. Puedes convertirte en mi Wenzuo. Su Hyajin. ¿Se te ha revelado tu verdadera naturaleza? Ante mí, eras obediente como un conejito, todo era una farsa. Parece que Gwen no me conoce muy bien. Ven aquí. Recuerda, esto es lo que pediste. Probablemente no sabías que estudié judo. Quinto Dan. Déjame sacar toda la frustración de estos 5 años. Contigo. Soy un hombre, ¿crees que en fuerza puedes ganarme? Hijo, ¿cómo estás tú y la señorita, ¿Qué está pasando aquí? Lo siento, señor Gwen, realmente no pude convencer a la señora. ¿Acaso mi hijo y la secretaria Su tienen algo? Entonces me voy primero. Secretaria Su, no puedes irte. Señora, ya renuncié. No necesitas llamarme más secretaria Su. Renunciar, espera. ¿Por qué renunciaste? ¿Acaso nuestra familia Gwen no te trató bien? ¿Mi tesoro, me extrañaste? Señora, me voy primero. No te vayas tan rápido. Hoy fue un susto gracias a ti. Que hiciste fila por nosotros, pudimos conseguir la bolsa de edición limitada. Vamos, no te vayas, quédate a comer. Me levanté a las 5 de la mañana para hacer fila por ustedes. Ahora solo quiero volver a dormir. No es necesario, señora, tengo cosas que hacer, no tengo hambre, me voy primero. Tengo cosas para que hagas. Lleva a mi tesoro Yu a hacerse un tratamiento de belleza. Secretaria Su, este abrigo mío. Llévalo a la tintorería. Está bien. Además, mi villa en Lingjian. Ve a revisar si necesita algún arreglo. Está bien, señor Gwen. Me he convertido en la niñera de la familia Gwen, qué bien. Bien, pero mi decisión está tomada. Este chico hizo que la secretaria Su se fuera. No puede ser si ella se va. ¿Qué hará mi hijo? Está bien. Puedes renunciar, pero debes seguir el proceso formal de renuncia. Presentar la solicitud con un mes de anticipación. Hacer la transferencia de trabajo, no puedes irte así de repente. Si tienes que esperar a que encuentre una nueva secretaria. Está bien un mes, ¿no? Señor Gwen, este mes. Definitivamente haré bien la transferencia de trabajo. Me queda poco tiempo y todavía me retienen un mes. Bien, entonces este mes voy a liquidar las cuentas pendientes entre nosotros. Está bien, ve a trabajar. ¿Qué le pasa a esta mujer, Su Hyajin? ¿Cómo es que eres tan hábil? Eres un tonto inútil. Hasta la secretaria se va a escapar, te lo digo. Su Hyajin es una secretaria difícil de encontrar. Seguro que la trataste mal y no pudo soportarlo. Esto es culpa tuya. Yo. Ella es mi secretaria. La haces correr todo el día. ¿Cómo va a estar contenta? Incluso si está insatisfecha, es por tu culpa. Eres bueno para echar la culpa, no me importa. Es difícil encontrar a alguien como la secretaria Su. Ella es trabajadora y sabe medirse. Lo más importante es que es diligente y sabe medirse contigo, sí. Dejas escapar a una secretaria, así te arrepentirás. ¿Me escuchaste? Está bien, lo se regresa ya. Vete. Escucha un poco. Seguro es porque soy demasiado guapo. Se sintió sin esperanza y por eso renunció. Es demasiado renunciar tú.
Hola, secretaria Su. Hagamos amigos, soy Heo Ziyan. Soy un nuevo empleado en el trabajo. Eres amigo de Wenzuo, ¿verdad? El segundo hijo de la familia Heo. ¿Cómo? ¿Viniste a experimentar la vida en la base? ¿Me conoces? Pero hablando en serio. ¿De verdad vas a renunciar? ¿No quieres pensarlo? Ven a ser mi secretaria en el grupo Heo. Mira, eres hermosa y tienes una gran capacidad de trabajo. Si estás dispuesta a ser mi secretaria, puedo considerar heredar el negocio familiar. Gracias por su afecto, pero solo quiero terminar este mes tranquilamente y luego no trabajar nunca más en mi vida. Vaya que despreocupada. Yo, un hijo rico, tengo que trabajar. ¿Por qué ella no trabaja? Esta mujer no es simple. Su Hyajin despierta. ¿No es solo que dormiste una noche? ¿Cómo le diste un filtro tan rápido? Hyajin. ¿No dormiste bien anoche? No. Hyajin, ¿de verdad vas a renunciar? ¿Por qué? El SR Wen contigo. Es un poco excesivo, pero así es con todos. En realidad contigo ha sido bastante bueno. Solo te hace trabajar horas extras todo el día. Estar disponible en cualquier momento. Él es impredecible y exigente. Mirar su cara fría. Es como entrar en una era de hielo aparte de ti. ¿Quién se atrevería a ser su secretaria? Tú sí que me advertiste. 24 horas. Disponible para él en cualquier momento. Esta oportunidad de privar de derechos humanos. Podría ser condenado a muerte. Mi mejor juventud se arruinó en tus manos. 5 años. Pensé que ahorrando suficiente todo mejoraría. Pensé que después de la amargura vendría la dulzura. No pensé que no viviría ni un año. SR Wen. Zoumi, ¿por qué la secretaria Su recientemente? ¿Ha tenido un cambio tan drástico? Esto. Si tienes algo que decir, dilo. De verdad, SR Wen. Mire usted y la secretaria Su han llegado a ese punto. Actuar como si nada hubiera pasado. ¿No es un poco? ¿Quieres decir que debería darle algo de compensación? Su Hyajin es solo una secretaria. ¿Por qué me importa tanto si renuncia o no? Su trabajo no es irreemplazable. SR Wen a las 5 de la tarde tiene una reunión con el SR Fu del grupo Rife. En el Hotel Cardón a las 8 de la noche. Debe regresar a la mansión Wen y una cena familiar. ¿Qué le pasa? Acabo de sentir un escalofrío en el corazón. ¿Tienes electricidad en el cuerpo? Hay algo mal contigo. Si no tiene nada más, saldré primero. Su actitud sigue siendo de insatisfacción. ¿Es realmente por lo que pasó esa noche? ¿Cómo debería compensarla? ¿SR Wen qué hace aquí? SR Wen en un momento tiene que ver al SR Fu. No tiene tiempo para comprar ropa aquí. ¿Así? Entonces despejen el lugar. He dicho que despejen el lugar. Señor Wen, si desalojas este lugar ahora, con esta cantidad de gente tomará al menos 1 o 2 horas. ¿O qué tal si? ¿Te doy 30 minutos? Si no lo logras, te vas.
Secretaria Su. Diga. En todo el centro comercial Dawa toda la ropa. Zapatos, bolsos. Si te gusta, llévatelo todo. Esta es una tentación que ninguna mujer puede resistir. Señor Wen, ¿no iba a comprar ropa usted? Piensa en esto como una compensación para ti. ¿Qué opinas? ¿No soy un buen jefe? Este tipo, ¿por qué de repente actúa tan extraño? Señor Wen, no es necesario, sabía que solo en mediodía. En el centro comercial Dawa, ¿se perderán millones en ingresos? ¿Tanto así? Solo unos pocos millones mientras te guste está bien. ¿De verdad cree que esto lo hace ver genial? Este vestido se ve bien, llévatelo a probar. Primero voy a contestar una llamada. $16.000 esto. Da igual, de todos modos me voy. Te voy a estafar bien feo. Creo que hace mucho tiempo que no salgo de compras. ¿A dónde fue todo mi tiempo? Secretaria Su, este conjunto parece que fue hecho especialmente para ti, ponte esto. Te queda muy elegante. Disculpe señora, pero ya hemos desalojado el lugar. ¿Sabes quién soy yo? ¿Cómo te atreves a detenerme? Secretaria Su. Así que eras tú. Me preguntaba quién había reservado todo el lugar. Qué valiente eres, una simple secretaria. ¿Cómo te atreves a reservar todo usando el nombre de mi hermano? ¿Quién te crees que eres? ¿Realmente puedes permitirte comprar todas estas cosas? Señorita Wen, no he usado ningún privilegio. Vine hoy aquí, feliz y emocionada, a comprar ropa. Y me encuentro con que has desalojado el lugar. Arruinaste mi buen humor. ¿Quién te crees que eres? Ahora hasta te atreves a desafiarme. ¿Cómo te atreves a empujarme? Lo que más odio son las personas que no entienden su lugar. ¿Cómo te atreves a empujarme? Le diré a mi hermano sobre esto. Secretaria Su, mi hermano ya no está. Ni siquiera te molestas en fingir, ¿verdad? En mi casa. Ni siquiera vales lo que un perro. ¿Qué te pasa hoy? ¿Cómo te atreves a golpearme? Cariño Yu, secretaria Su. ¿Cómo haces las cosas? Ni siquiera puedes cuidar bien a un perro mascota. Si Yu desaparece, haré que mi hermano te despida. Señorita Wen, muchas gracias por recordármelo. Ni siquiera valgo lo que un perro. Pero cuando un perro se desespera, también puede morder. ¿Qué? Solo tú puedes estar en lo alto, señorita que abusa de los demás. Y nosotros, los humildes trabajadores, no podemos defendernos, ¿verdad? ¿Estás loca? Suéltame. Su Hyajin, ¿estás loca? Suéltame. Señorita, ¿cómo se siente la asfixia? Así me sentía en la casa de Wen. ¿Puedes entenderlo? Me equivoqué. ¿Qué pasó? Hermano, tu secretaria ahora tiene mucho valor. No solo ha reservado todo el lugar para comprar ropa, sino que también me golpeó. ¿Te golpeó? Mira, todavía hay una marca de mano en mi cara. ¿La golpeaste? No, si no me crees, pregúntales a ellas. ¿Tú no tienes nada que explicar? No, la señorita Wen tiene razón. Realmente la golpeé porque se lo merecía. Hermano, ¿cómo puedes ser tan arrogante ahora? ¿No vas a despedirla de inmediato? Sería un placer. Una pequeña secretaria como tú, ¿cómo te atreves a hablarle así a mi hermano? Y encima te pones por encima de él. Hermano, enséñale una lección. Vete a casa. Hermano, ¿no vas a defenderme? ¿Defenderte? Nadie me defiende a mí. Vete a casa ahora mismo. ¿Qué? ¿Eres mi hermano o no?
¿Cómo puedes ser tan inútil? Voy a quejarme con mamá. Quiero aclarar que la reserva del lugar. La ordené yo, no tiene nada que ver con Su Hyajin. En el futuro no le hagas la vida imposible. Hermano, ¿te has vuelto loco? ¿Reservaste el lugar solo por ella? ¿Qué pasa? ¿Tienes algo que ocultar? ¿En sus manos? Yo puedo tener. Ustedes ya se durmieron. ¿Qué tonterías estás diciendo? Vete de aquí ya, llévensela. Señorita Gwen, por aquí, por favor. Director Gwen. El director Fu todavía nos está esperando. ¿Qué tal si nos vamos primero? Está bien. Director Gwen, esto es de hoy. La factura de consumo de la secretaria Su, por favor, échele un vistazo. 56 millones. La secretaria Su tiene buen gusto. Todo lo que eligió fue caro. La secretaria Su debe estar feliz hoy. No debería mencionar lo de renunciar de nuevo. Secretaria Su, ese vestido le queda precioso. Es completamente diferente a antes. Gracias. Como no me di cuenta antes de que era tan hermosa. Le queda muy bien, secretaria Su. Bueno, hay que agradecer al director Gwen después de todo. Está usando su tarjeta. Director Gwen, hemos llegado. ¿No tienes ojos? Los zapatos están sucios. No puedes hacer bien este trabajo, lo siento. Le limpio, no me toque. Tus manos están sucias. Lo siento, y ya está con decir lo siento. Arrodíllate. Te dije que te arrodilles. Director Gwen, he oído mucho de usted hoy, al fin lo conozco. Realmente es tan guapo como dicen los rumores. Inteligente. Director Fu, usted exagera. Esta es su acompañante. ¿Acaso es usted la señorita Lin Su? Lin Su, él me confundió con Wencio. El amor de su vida que nunca pudo olvidar. Director Fu, hola, soy la secretaria del director Gwen. Su Hyajin. Una secretaria vestida así. Pensé que era la señora Gwen. Escuché que usted y la señorita Lin Su estaban a punto de casarse, pensé que se habían reencontrado. ¿No sabes hablar o qué? Wenzuo fue rechazado por el amor de su vida. Amigo director Fu. Sigamos hablando de la cooperación. Por favor. Con esa cara seria, el poder de la luz de luna. Es tan grande, ¿verdad? Tan pronto como mencionas a Lin Su, todo su cuerpo se pone raro. Secretaria Su, ven. Gracias, director Fu. El estilo de la secretaria Su realmente tiene buen gusto. Me hace pensar que debería tomar una copa más con usted, secretaria Su. Lo siento, secretaria Su, mire esto. ¿Está bien? Está bien. Primero iré al baño. Discúlpenme. Director Gwen, siéntese, siéntese. Director Gwen, nuestra empresa Unite Technology quiere establecer nuestra marca en su centro comercial de Asia bajo el grupo Gwen. El modelo de reparto de beneficios de esta cooperación, ¿podemos discutirlo de nuevo? El modelo de reparto de beneficios seguirá siendo el acordado anteriormente. ¿Por qué cree que puede obtener un precio tan alto? Director Gwen, por supuesto que lo sé. Solo quiero con la secretaria Su
discutir en detalle los aspectos de nuestra cooperación para profundizar un poco más. Después de todo, su tiempo es muy valioso. Director Wen. Realmente tienes mucha suerte. La secretaria Su es realmente buena, especialmente su piel. El tacto de antes. Todavía lo recuerdo con mucho gusto. ¿Qué estás haciendo? Así que antes. Fue intencional que tocaras a la secretaria Su. Director Wen. La secretaria Su es solo una secretaria por una secretaria. ¿Vas a romper relaciones con tu socio comercial? Eso no parece muy razonable. Fu Yunchuan, parece que no entiendes. Tu situación con quien coopero. Para mí es lo mismo. Además, mi secretaria solo trabaja para mí. Y piensa bien. ¿Cómo le vas a explicar a tu esposa que perdiste este gran contrato? Yao, tú decides. Esposa, no es así. Escúchame, esposa. No es así, déjame explicarte. Esposa. ¿Por qué tardaste tanto en salir? ¿No habrá pasado algo malo? ¿No estará llorando ahí dentro? Su. Secretaria Su, ¿cómo estás? Su Hyajin, Su. ¿Mala persona? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás loco? Sirve bien al señor Fu. Desahoga la rabia de antes. Al señor Fu le pica la mano. Siempre toca cosas que no debería. ¿Dices que mis manos están sucias? Creo que son las tuyas. No solo tus manos están sucias, tu corazón también. Secretaria Su, ¿estás loca? Secretaria Su, eres solo una secretaria. ¿Cómo te atreves a tratar así a un cliente? Señor Fu, acabas de enterarte. Soy la mujer del señor Wen, hablo. Y aún así soy educada. Después de saber que solo soy una secretaria, tu actitud cambió drásticamente y empezaste a manosearme. ¿Cómo describirías a este tipo de persona? Que juzga a la gente por su posición, tonto y malvado. Eres una secretaria, has estado con el señor Wen 5 años. ¿Ya te habrá usado hasta el cansancio? ¿Con quién no se duerme? ¿No es este el truco habitual de gente como tú? ¿Por qué te haces la santa? ¿Por qué te haces la virgen? Cállate. El mundo está tan mal por basura como tú, que señala a las mujeres. ¿Por qué son los hombres los que hacen las reglas? Y también los que las rompen. Si soy una secretaria. Pero ser secretaria también es una profesión, todas las profesiones son iguales. Incluso la tía que limpia los baños también está dando el valor de su trabajo. Todos los que trabajan merecen el respeto que se les debe. Yo trabajo honestamente. ¿Cómo es que en boca de gente como tú, me convierto en una mujer que vende su cuerpo por valor? Señor Fu, la verdad. No eres más que un mantenido que llegó hasta aquí. Basura. Tú. Secretaria Su. Jefe Wen, has venido justo a tiempo. La secretaria de tu casa tiene mucho valor, ella en realidad. Secretaria Su, si vuelves a encontrarte con alguien así en el futuro, golpéalo directamente. No te preocupes, estoy aquí. Nadie te faltará al respeto por ser una secretaria. Eres la persona más importante para mi Wenfuo. ¿Qué está pasando? De hecho, debido a una frase de ese tipo. Estoy emocionada ahora mismo. ¿Debo estar muriendo pronto? ¿Cómo puedo estar ahora? ¿Con mis emociones tan sensibles? Por una simple frase ya me siento conmovida.
Hyagen. ¿Por qué no estás durmiendo en medio de la noche? ¿Murmurando sola? Es culpa de Wencio. No puedo dormir. ¿Qué pasa contigo ahora? Olvidé decírtelo. He renunciado. ¿Renunciar? ¿Es porque dormiste mal y sientes que mirarlo todos los días te hace sentir incómoda? No exactamente. Pero girar alrededor de Wenzuo todos los días. Es agotador, quiero cambiar de vida. Está bien, Hyagen. Sea lo que sea que hagas, te apoyo si no tienes trabajo en el futuro. Como máximo te mantendré de acuerdo. Tú. ¿Con qué vas a mantenerme? Cariño, Hyagen, si fuera un hombre. Definitivamente te casarías conmigo. ¿Dónde encontrarías a una chica tan buena como tú? Eres hermosa, bondadosa y razonable. Solo es el filtro de la mejor amiga. No soy tan buena como dices. No me importa, eres así de buena. Basta, basta, vamos a dormir. Por favor, tómate, gracias. Señora Gwen, realmente. ¿Vas a hacer que Wenzuo se case con nuestra Jingen? ¿En serio? Claro. Los asuntos del corazón siempre necesitan algún tipo de oportunidad. No me importa ser esa mano empujadora. Bien. Es culpa de Wenzuo y toda su familia, tengo que protegerme a mí misma y a Hyagen. Intenta encontrar una manera de escapar. Señorita ¿qué estás haciendo? ¿Qué pasa? Realmente me reconociste. No está mal, Geucillán. No nos graduamos en el extranjero. Ha pasado tanto tiempo y de repente vienes a buscarme al grupo Gwen. ¿Hay alguna emergencia? Geucillán, me voy a casar. Viniste desde tan lejos solo para decirme eso. Me voy a casar con Wenzuo. No era necesario venir a presumirme. Esto no es algo de lo que presumir. No quiero casarme con él, por eso vine a buscarte. ¿No es bueno? Aparte de ser un poco narcisista, un poco exigente, un poco inmaduro, un poco difícil de tratar, parece que no tiene otros defectos. Realmente no tiene defectos. Geucillán, realmente tengo algo muy importante que pedirte. Espera, espera, ¿quieres decir que tú y la secretaria Su son mejores amigas y la secretaria Su no sabe que eres una chica de familia adinerada y a la secretaria Su no le gusta Wenzuo? Por eso te vas a casar con Wenzuo. Esto es demasiado complicado. Más o menos es eso, Geucillán. Al menos fuimos compañeros de clase y buenos amigos. No puedes dejarme caer en la boca del lobo, ¿verdad? No, entonces ¿qué vas a hacer? Esto no está bien. Después de que esto se resuelva, te debo un favor, puedes pedirme lo que sea. Está bien jugar tan fuerte. Gracias. ¿No es esa Menyan? Menyan. Secretaria Su, tengo algo que decirte. Vamos, vamos, hablemos en privado. El joven Geu tiene buenas habilidades, acaba de llegar y ya se ha hecho tan cercano a la secretaria Su. Llama a Su Hyagen a mi oficina. Está bien. Parece que le he dado demasiado trabajo. Realmente es demasiado. Algo que definitivamente hay que hacer antes de irse. Director Gwen me buscaba. Secretaria Su. Tienes algo que me estás ocultando. No entiendo de qué está hablando. Sobre tu renuncia. ¿Hay alguna razón oculta? No hay ningún secreto, señor Gwen. Estoy cansado de este trabajo, ya no puedo distinguir si esto es trabajo o vida, sinceramente. Trabajar con usted no me hace feliz. Hijo. Mamá, ¿por qué entras sin tocar la puerta? Ya basta.
Señora. ¿Qué le pasa ahora? Nada, me voy primero. Secretaria Su, no hace falta que salgas, no pasa nada. Yo ya he hablado con la familia E. Te vas a comprometer con la señorita E el próximo mes. ¿Qué? Mamá, esto es una decisión unilateral, yo no he aceptado. ¿No has aceptado? ¿Entonces tienes a alguien que te gusta? ¿Qué persona me puede gustar? Entonces es que no puedes olvidar a esa mujer Linsu. ¿Puedes no mencionarla? ¿En qué época vivimos? No hagas esas cosas. Las decisiones de los padres, los acuerdos de los casamenteros, esas cosas anticuadas, por favor. ¿Tu padre y yo te tuvimos así, es anticuado? Entonces eres una persona anticuada. Esta noche la reunión de las dos familias. No llegues tarde, si te atreves a no venir. Te quitaré la posición de presidente del grupo Wen. Secretaria Su. Sí, esta noche. Asegúrate de que esté en la mansión Wen, ¿entendido? Sí, señora. Oye, secretaria Su. No tienes que apresurarte tanto para echarme. Felicidades al señor Wen y a la señorita E por su unión. Geu Zillanoy, ayúdame. Secretaria Su, los candidatos para la entrevista del señor Wen han llegado. Bien. Llévalos a ver al señor Wen, yo voy en un momento. Está bien. Ayuda, ¿no será que la enfermedad va a empeorar? Olvídalo, ya he decidido dejar el tratamiento. Su Hyajin. Tú puedes. Adelante. Señor Wen, la nueva secretaria que le buscamos ha llegado. ¿Qué significa esto? No lo habrá olvidado. ¿En serio? ¿Estas personas tienen pinta de ser secretarias? No es de extrañar que el SR Wen tenga tantas entrevistas. Es como una feria, todas estas mujeres. Maquilladas hasta las cejas. No sé si vienen a una entrevista o a un concurso de belleza. En mi opinión, después de que la secretaria Su se vaya, el SR Wen debería considerar seleccionar una secretaria internamente después de todo, aparte de la secretaria Su. Somos los que mejor conocemos al SR Wen. Si crees que puedes, adelante. SR Wen, soy Sue Tonton. Mi padre es Sue Seni del grupo Sue. ¿Señorita Sued viene a buscar trabajo o a buscar pareja? ¿No dijiste que te gustaba este tipo? Siguiente. Espere, secretaria Su. ¿Está decidida a dejarme? Además, ¿cree que estas personas que me ha traído son adecuadas para ser mi secretaria? No se preocupe, SR Wen, todavía queda más de un mes. Seguro que encontraremos a alguien adecuado para usted. ¿No está satisfecho con la compensación que le di? ¿Por eso se está vengando así? SR Wen está bromeando, su tiempo es valioso. Continuemos. Secretaria Su, ¿qué debo hacer? ¿Para que no me deje? Hola SR Wen, soy Zhou Xiaoyu. Me gradué de la Universidad de Jiangchen. Aquí está mi experiencia en proyectos durante mi tiempo en la universidad. Hola SR Wen, soy Su Hyajin. Tengo 21 años, me gradué de la Universidad de Jiangchen en Administración de Empresas. Aquí está mi currículum. ¿Acaso desde ese momento ya me gustaba Su Hyajin? Por supuesto, este tipo es una réplica del primer amor de Wen Zuo. Parece que este hombre realmente no puede olvidar a su primer amor. SR Wen. Secretaria Su. Quiero comprobar si es verdad. ¿Qué estás haciendo? Me golpeó y ni siquiera me enojé, parece que realmente me gusta Su Hyajin. ¿Por qué no te vas todavía? Así que me besaste. Solo para asustar a los entrevistados, Wen Zuo.
¿En qué me has convertido? A yo. ¿Acaso crees que por ser alguien superior puedes controlarlo todo y pisotearme a tu antojo? No es de extrañar que los demás hablen de mí de esa manera. ¿Sabes lo que tu comportamiento acaba de hacer? ¿Cómo crees que hablarán de mí los demás? Pronto se difundirá el rumor de que Su Hyajin tiene malas intenciones, seduciendo a su jefe en pleno día. Besándose públicamente en la oficina, todos pensarán que fui yo quien te sedujo. Wenzuo. ¿Realmente nunca pensaste en mí, verdad? No, Wenzuo, si no tienes nada más que decir. Me voy a salir. Su Hyajin, realmente no quise decir eso. ¿Qué pasó? ¿La regañaste? ¿Por qué parece tan molesta? ¿Cómo podría atreverme a regañarla? Ella me golpeó justo ahora. ¿Te golpeó? Parece que hoy te llegó la hora. ¿Qué pasa? ¿Cometiste un error? ¿Cómo puedo hacer para que ella no esté enojada? ¿Cómo puedo evitar que renuncie? Como dice el dicho. Si vas a golpear una serpiente, apunta a su punto débil. Debes entender qué es lo que su secretaria realmente quiere en su corazón. Y luego resolver el problema desde la raíz para hacerla feliz de nuevo. Ya está, así de simple. La hice infeliz antes. Mi comprensión aún debe mejorar. Desperdiciar este tamaño mío. Me voy a trabajar. Está bien. Esfuérzate, aprovecha la oportunidad. Reemplazar la posición de la secretaria Su y llamar la atención del director Wen. Tal vez pueda convertirme en la secretaria del director Wen. Lo siento, secretaria suyo solo. ¿Quién eres? ¿Quién te dejó entrar? Director Wen, soy Liu Xuan, asistente del supervisor Zhao. La secretaria Su está ocupada, me pidió que le trajera el café. Esto no es parte de tu trabajo, sal de aquí. No puedo rendirme tan fácilmente, ni siquiera he hecho mi jugada. Ay, ay. Detente antes de que tires ese café. Sobre mí quiero recordarte que este traje a medida cuesta 300.000 yuanes. Dudo mucho que puedas pagarlo. Viniendo a trabajar vestida así, ¿realmente piensa reemplazar el puesto de la secretaria Su? Primero, no eres tan guapa como ella, y segundo, tu capacidad laboral no llega ni a una milésima parte de la suya. ¿En qué mundo vives? ¿O es que lo que realmente quieres es el puesto de la dueña? Te aconsejo que te despiertes. La gente no debería tener fantasías poco realistas. Convertirse en Fénix de la noche a la mañana, ese tipo de sueños solo existen en la televisión. Wenzuo tiene razón. ¿Por qué debería sentirme triste? ¿Por el desprecio de Wenzuo hacia mí? Él es mi jefe. Y no estamos en el mismo mundo. Desde el principio no somos iguales. Sal, no quiero decirlo por tercera vez. Tendré que intervenir yo misma. Señor Wen, debería regresar a la mansión Wen. La señora está esperando para hablar con usted sobre el matrimonio de la señorita E. Secretaria Su, siéntate, tengo algo que decirte. Yo me encargo, señor Wen. No pasa nada, siéntate, secretaria Su. Seamos sinceros, ¿ha habido algo que te haya hecho sentir infeliz últimamente? Ay, ¿No dijiste que trabajar conmigo te hacía infeliz? lo siento, señor Wen, fue un error de mi parte. Usted es mi jefe, me paga. No tengo derecho a quejarme. ¿Sientes que tu carga de trabajo es un poco demasiado, además de ayudarme con los asuntos familiares? ¿Por eso te sientes agotada? Pero secretaria Su, esos trabajos. Recuerdo que te los pregunté antes. Dijiste que harías cualquier cosa con tal de que te pagaran. Secretaria Su, hoy ha trabajado duro. No ha sido nada, señor Wen. He oído que mi madre te ha estado pidiendo que le ayudes últimamente. Eso no es trabajo de secretaria, en el futuro no tienes que hacerlo. No hay problema, señor Wen, con tal de que me paguen las horas extras. Puedo hacer cualquier cosa. Ay, me duele la cabeza. Es por ese hijo ingrato. Dime, en esta semana ha conocido a 16 candidatos para casarse y ninguno le ha gustado. Me tiene furiosa. Secretaria Su, ven a masajearme la cabeza. Me duele. Claro, señora. ¿Está bien esta presión? Puede. ¿Estoy tan enojado conmigo o mi bebé Yu? Sensible.
La secretaria Su me siguió para verificar los servicios de la empresa de limpieza. Bien, Gwen siempre. Si lo olvidé. Yo tomé la iniciativa de hacer esos para agregar dinero. El trabajo extra es que no reconocí. Mi situación es una voluntad de luchar. Una cosa que quiero sufrir es que me equivoco. Delirio sobre Wenzuo. Secretario Su, quiero decir. ¿Por qué no estás contento? No estoy infeliz, Gwen siempre. Deberías volver a la mansión de Gwen. La señorita tiene una cita a ciegas. Usted es Rta. Es porque estás en el extranjero. ¿Por qué te has quedado? No puedo entenderlo. Chica muerta a propósito. Me avergüenza a tu papá y a mí. Entonces el maestro Wen realmente quiere. ¿Te casaste con nuestra familia Jin Jin? Por supuesto que me escuchó más. Mamá, ya estoy aquí. Voy a Ellingen. ¿Cómo te vistes, como una persona, un fantasma o un fantasma? ¿Cómo hablas? Si lo reconoces, por supuesto que lo reconocí. No es un ciego. Lo puedo ver de un vistazo, está bien. Espera, ¿no estaría expuesta mi identidad si Hyajin viniera? No, Geucillán, debes arrastrar a Wenzuo. ¿Este es Wenzuo? ¿Está de vuelta? Hermano Cillán. Geucillán. ¿Por qué Wenzuo no volvió contigo? Él tiene algo que decir. No vine. ¿Qué cosas importantes? Más importante que los eventos de la vida, sí. No vendrá. Por cierto, este Jin Jin no se puede casar con Wenzuo. Porque estamos saliendo. Ustedes. ¿Qué estás haciendo? ¿No me dijiste que te ayudara? Te pedí que retuvieras a Wenzuo para que no apareciera. ¿Cómo es que? Wenzuo también me pidió que te retuviera a ti. Te lo digo, esto es matar dos pájaros de un tiro. No me queda más que sacrificarme y ser tu novio falso. Señorita, ahora me deben un gran favor, sigan actuando. ¿O no nuestro romance secreto? Acaba de ser descubierto. ¿Cuándo empezaron a salir? No tenía idea. Ya hace un tiempo, porque Jin Jin y yo fuimos compañeros en el extranjero. Es normal que no lo supieras, tío. Hermano Cillán, realmente se escondieron bien. Hasta yo fui engañado. Lo siento, señora Gwen, fue mi culpa. Por no educar bien a mi hija y causar este gran ridículo. No pasa nada. Son jóvenes, un poco de ridículo. No es gran cosa. Señor Gwen, este no es el camino a la mansión Gwen. ¿A dónde vamos? Lo sabrás en un momento. Señor Gwen, le prometiste a la señora que hoy irías a discutir el matrimonio con la señorita Tú lo prometiste, yo no. Y luego soy yo quien recibe las regañinas. Ay, señor Gwen. ¿Por qué me trajiste aquí? Para cumplir tu deseo. Vamos. Secretario Su, lo siento ser mi secretario. Debe ser agotador. Está nevando. Relájate y disfruta de la nieve. Una nieve tan hermosa. Pronto desaparecerá. Su Hyajin, ¿por qué lloras? No hace falta que te emociones tanto. Secretario Su, ¿estás feliz hoy? Feliz, feliz de volverme loco. De verdad, entonces en el futuro. No hay futuro. Bájame. Ya que estamos aquí, disfrutemos.
De repente este hombre me está empezando a gustar. ¿Cómo no me di cuenta antes de que es tan encantador? ¿Cansado? Bájame. Para nada cansado. Ya estás jadeando y dices que no estás cansado. De verdad no estoy cansado. Bájame ya. Si no quieres, entonces aléjate. Secretario Su, Todos estamos locos. ¿qué te pasa? Director Gwen, hemos hecho demasiadas cosas que cruzan la línea. No podemos seguir así, reconozcamos nuestras posiciones. Secretario Su, mírame. Su Hyajin, me gustas. Es porque me gustas que te besé. No quiero que renuncies. No solo porque eres excelente en tu trabajo. No quiero que te vayas. Es porque tengo un interés personal en ti. Me gustas. Pero estoy a punto de morir. Estamos destinados a no tener un final feliz. Mejor ni empezar. Pero no me gustas. ¿Me está rechazando? ¿Por qué me rechaza? Dios mío. Estoy a punto de morir. ¿Y solo me das este pequeño consuelo? Gwenzu es la persona que más odio. ¿Cómo puedo gustarle? ¿Qué hago? ¿Crees que Hyajin me reconocerá más tarde? Heu Ziyan. ¿Qué haces aquí? Vine a la casa de mi novia, ¿qué hay de malo? TSS, ¿te estás metiendo demasiado en el papel? Novia. Madre mía. Menyan, ¿por qué estás vestida así? Me asustaste. Secretario Su, ¿no lo sabías? Menyan en realidad tiene otro nombre. Heu Ziyan y yo estamos saliendo. ¿Desde cuándo? Yo también quiero saber desde cuándo. Pero volviendo al tema. ¿Qué hiciste hoy con Wenzuo? No te hizo nada, ¿verdad? Solo fuimos a ver a un cliente. ¿Bebiste algo? ¿Por qué tienes la cara tan roja? Un poco. Secretario Su, esto parece ser. Bebe más de un poco. Esta señorita está feliz hoy. Entonces bebamos un poco más. Pero no me gustas. No le gusto a Su Hyajin. No puede ser. ¿Cómo puede una mujer no gustarme? Yo soy Wenzuo. No tengo que ir con ella. Salud. Voy a abrir la puerta. Gwen total. Secretario Su, tengo algo que decirte. Entra. ¿Por qué estás aquí? No deberías. ¿Está la señorita juntos? Yo. Tú. Se acabó, no me reconocerá. Te presentaré a mi novia. Menyan. ¿Estás bien? ¿Por qué te escondes de mí? Nos conocimos. Así que tú eres el jefe de Hyajin. Efectivamente, como dijo nuestro bebé Hyajin. ¿Qué dice de mí los días de semana? Dijo que eres capaz y rico. Súper concienzudo, es un buen jefe. Buen jefe. Imposible, absolutamente imposible.
Ella no puede decir eso de mí. ¿Por qué me estás buscando tan tarde? Si estás buscando a alguien tan tarde, secretaria Su, no me hables de trabajo. Hyajin entonces habla despacio. Nos vamos primero. Emen-yan. Espera, espera. ¿Cuál es la relación entre ustedes dos? Su pareja. Tu hijo está en 2 botes, ¿verdad? No, absolutamente nada de eso. ¿Qué? ¿No dijiste esta tarde? Está con la señorita. ¿Quién es esta persona? Bien, bien. Atrévete a pisar 2 barcos para encontrar la muerte. Hyajin, estás tranquilo en realidad. Men-yan, no me tires. Está en 2 botes. Le estás pidiendo clemencia, no seas tan cegada por el amor. ¡Ay! Hyajin, lo siento, me equivoqué. En realidad. Yo soy la señorita E. Tú eres Yin. La persona con la que tuve esa cita a ciegas eras tú. Hyajin, no fue mi intención engañarte. Antes mis amigos solo se acercaban a mí por mi dinero. Nunca he tenido verdaderos amigos, Hyajin. Alguien que me tratara bien incluso sin dinero. Eres la primera. Entonces no había necesidad de engañarme tanto tiempo. Hyajin, me equivoqué. Con la personalidad de su Hyajin nunca te perdonaría tan fácilmente. Vamos, levántate, no es para tanto. ¿Por qué estás arrodillado? ¿Qué? ¿Así de fácil la perdonas? ¿Por qué antes no me trataste así a mí? Hermano, lo siento. ¿Te hiciste daño al caer? Déjame ver. No pasa nada. Él es duro de piel y de huesos. ¿Eres mi amigo o qué? Secretario Su, tengo algo que decirte, ven conmigo. Tú. ¿Qué me quieres decir? Solo quiero escuchar una palabra sincera de ti. ¿De verdad te gusto o no? Es que te odio. ¿De verdad me odias tanto? ¿Qué le hiciste a mi cara? Wenzuo, ya lo viste, así de mucho te odio. Así que no tienes por qué humillarte. Su Hyajin, esta es la última oportunidad que te doy. ¿Qué otra oportunidad tengo? Mi vida ya ha comenzado, a contar regresivamente. Incluso si me gustas, ¿qué más da? Total, todo es una tragedia. Hubiera sido mejor que desde el principio no te hubiera conocido. Así que esta es tu verdad. Te alejaste de mí porque crees que estás enfermo. ¿Verdad? ¿Qué crees? Estoy enfermo de verdad. ¿De qué te ríes? ¿Te alegra que esté enfermo? Entonces, ¿qué tal si te acompaño en tu entierro? ¿Estás loco? ¿No puedes ser serio? Mira. No me puedes dejar, ¿verdad? Vale. No vas a morir. ¿Es por este informe médico? ¿Qué piensas que vas a morir? Tú. ¿Cuándo supiste que estaba enfermo? Lo acabo de saber. ¿Dónde está esa lista? ¿Cómo puede aceptar la secretaria Su? ¿Cómo puede ser feliz? Te he notado muy raro últimamente. Primero quieres renunciar, luego actúas como si nada te importara. Ahora entiendo por qué. Ya que lo sabes todo. No tienes por qué seguir molestándome. ¿No te has fijado bien? ¿Cuándo cumpliste 45 años? 45 años. ¿Habré cogido el informe equivocado? En nuestra empresa
Hay un empleado que se llama igual que tú, pero él ya fue a revisarse de nuevo. Esta enfermedad no es tan grave. Entonces no voy a morir. Siempre has sido muy cuidadoso. ¿Cómo puedes ser tan despistado con tus propias cosas? Todo esto es culpa tuya. ¿Cómo que mía? Si no me hubieras presionado tanto, no estaría tan confundido y tomando malas decisiones. ¿Entonces ya no piensas renunciar? No aún quiero hacerlo. ¿Por qué? Ya tenía planeado renunciar. Ahora que fue una falsa alarma. Me queda más claro que debo seguir mi corazón. Nadie puede impedirme hacer lo que quiero. ¿Y yo? En mis planes nunca estuviste incluido. No importa desde ahora si lo estarás. De verdad me gustas ahora mismo. No te lo digo como tu jefe, sino como un pretendiente que te está cortejando. Vale, lo pensaré. ¿En serio? Entonces esta noche me quedaré aquí, ¿eh? Vete. Oh. ¿Se están peleando? No hay movimiento. Ay, Ustedes. Hyajin, cariño, ¿se reconciliaron? ¿No renuncias? Depende de su comportamiento. Sí, señora. ¿Qué estás diciendo? ¿Quieres que te golpee? No me atrevo. Tú también tienes tu día. Ah, como siempre. Cada uno tiene su merecido. Señor Wen, gran noticia. Señor Wen, ¿estás saliendo con alguien? ¿De verdad están juntos? Sí. ¿No dijiste que no se permite salir en la oficina? Tú mismo estás saliendo a escondidas. ¿Qué tal si escribes el manual del empleado? No me atrevo, señor Wen. Le voy a decir algo, mire. Lin Su ha vuelto al país. Mire, ya salió en las noticias. La diosa mundial del violín Lin Su. Ganó el 23º premio Gloria de la Luz. Hoy regresa al país. ¿Y qué tiene que ver conmigo? ¿No era Lin Su su ex prometida? Ya dije ex. Pasado. Ahora solo tengo a su Hyajin. Señorita Lin. Felicidades por ser la primera mujer campeona mundial de violín. ¿Cuáles son sus planes al regresar al país? ¿Cuánto tiempo piensa quedarse? Regreso para ver a alguien muy importante. Si hay buenas noticias, quizás no salga del país. ¿Buenas noticias? ¿Será con el señor Wen del grupo Wen? Reconciliación. En el tercer trimestre el rendimiento general de nuestra empresa fue bastante bueno, así que el próximo trimestre continuaremos. El primer amor de Wenzuo está por regresar al país. ¿Todavía le gustaré? En el corazón de Wenzuo, ¿qué tipo de existencia? ¿Es Lin Su? Terminemos la reunión. Si no tiene nada más, me retiro. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estabas distraído durante la reunión? ¿Algo te está molestando? Nada. Su Hyajin, quiero que seas feliz. Director Wen. Lo siento yo. Vine al lugar equivocado. ¿Estás bien? No me duele. Déjame ver. Esto es la empresa, no me gusta esto. ¿Y después del trabajo estaría bien? Aléjate.
Director Wen, ¿para qué me llamó aquí? Ya es hora de salir, ¿por qué sigues diciendo director Wen? Llámame por mi nombre. Wenzuo. Es que no estoy acostumbrado, dilo rápido. ¿Para qué me llamaste? ¿No es obvio? Una cena romántica. Siéntate. Gracias. Wenzuo, ¿tú sabes cocinar? Sé muchas cosas más. Prueba mi cocina. Bien. Está delicioso, director Wen. Wenzuo, ¿ya está bien? Entonces yo limpiaré. ¿Qué haces? Aún no he lavado los platos. No puedo esperar. Espera un momento. ¿Hay en casa eso? ¿Qué cosa? Condones, no quiero tomar pastillas. Voy a comprar ahora. ¿Ya regresaste tan rápido, Wen? Linsu, ¿tú eres? Eres la secretaria de Wenzuo, ¿verdad? Pero, ¿por qué estás en la villa del jefe por la noche? Aquí sigue igual que hace 5 años. Wenzuo lo mantiene muy bien. Hace 5 años. Aquí originalmente era nuestra casa de bodas. Parece que aún me recuerda, por eso no la ha vendido. Yo solo vine por curiosidad, no pensé que la llave aún funcionaría. ¿Pero qué relación tienes con él? Ahora somos pareja. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Por lo que sé, nunca ha tenido una mujer. Es imposible que me haya dejado, ¿no lo conoces? Él es en el fondo un narcisista. Orgulloso tal vez. Podría sentir algo de novedad contigo, pero al final se casará con alguien de su mismo nivel. Aunque le gustes ahora, no llegarán a estar juntos. Al final te dejará. Así que, señorita Lin, ¿me estás aconsejando que me retire? Señorita Lin Su, han pasado 5 años. Todos los amores tienen una fecha de caducidad. No solo estás en la cima ahora, incluso Wenzuo ha cambiado. ¿Cuánta confianza tienes? ¿En que él volverá contigo? Tú. Por cierto, señorita Lin, ahora me voy. No significa que sea por cobardía o retirada. Solo no quiero involucrarme en tus asuntos con Wenzuo. Y es mejor cortar contigo de manera limpia. De lo contrario, no lo veré yo, Su Hyajin. Tampoco acepto a cualquier hombre. Si solo quisiera su dinero y posición, no habría esperado hasta hoy, 5 años después, para estar con él. Su Hyajin, he vuelto. Linsu, ¿qué haces aquí? Wenzuo, he vuelto, te extrañé tanto. ¿Dónde está Su Hyajin? Se fue. Has hecho que mi novia se vaya. Wenzuo, estoy aquí frente a ti, ¿no me ves? ¿Qué le dijiste? Wenzuo, volví por ti, ¿podrías dejar de mencionar a esa mujer? ¿Qué mujer? Ella es mi novia. No la menciono y te menciono a ti. Entonces yo soy tu prometida. Ya no lo eres, no lo has sido desde hace 5 años. ¿Por qué crees que seguiré gustándote? Si no me hubieras dejado, ¿por qué no te deshiciste de nuestra casa de compromiso? ¿No es porque aún me quieres? Esta casa hace 5 años que quería deshacerme de ella. Si no fuera porque está cerca de la mansión Wen y es conveniente para que Su Hyajin descanse, ya la habría vendido. Que no me lo creo, ¿cómo es posible? Que ya no sientas nada por mí. Antes quizás sí, pero ahora ya no. Ya que has venido, devuélveme la llave. De ahora en adelante no tienes derecho ni título para volver aquí. Además, no te aparezcas delante de mí, y mucho menos delante de Su Hyajin. Esto es una advertencia, no es una notificación, dámela.
Wenzuo, ¿de verdad me vas a echar? Wenzuo, maldito hombre. Todavía no olvidas a tu amor platónico. Muérete, no te vuelvo a hacer caso. Soy un perro. Su Hyajin. Sé que estás dentro, abre la puerta. Vete, no quiero escuchar tus malas explicaciones. Sea lo que sea que Linsu te haya dicho, no es verdad. Deberías escucharme a mí. No era el testigo de vuestro amor, ¿por qué me llevaste allí? Asco. Si no fuera por tu descanso esa villa, ya la habría vendido. Abre la puerta primero. ¿Qué dices? Abre la puerta primero. Wenzuo, ¿qué haces? Me gustas. Vete. Su Hyajin, me gustas. No me vengas con esas, todavía no te he perdonado. Me gustas, lo importante se dice 3 veces. ¿También quieres un beso? Ay. Primero la conclusión, ¿qué tal estás con Linsu? ¿No deberías darme una explicación? Mira, he recuperado la llave. Allí no tiene sentido si no te gusta. La vendo y compramos otra. ¿Para qué quieres comprar una villa? Claro que para nuestro nido de amor. ¿Amor? ¿Me quieres mantener? No te gustará mi hermana, ¿no? La odias. No seas frívolo. Su Hyajin. Me gustas como eres ahora. Haz lo que te guste. Está bien que seas tú mismo. Si de verdad no te gusta, me mudo a vivir contigo. O sea que lo que quieres es vivir conmigo. No creas que no lo sé, lo que quieres es dormir conmigo. ¿No es porque me gustas que quiero dormir contigo? ¿Te quieres morir? No vas a intentar tirarme de nuevo, ¿verdad? Dime qué quieres que haga. Ve a bañarte. Aquí mismo. Date prisa o me arrepentiré en un momento. Vale. No, Geucillán, ¿estás loco o qué? ¿Por qué siempre me sigues? ¡Ay, mis ojos! Ustedes. Wenzuo, ¿cómo te atreves a maltratar a nuestra Hyajin? Otra vez lo arruinaron. Mejor compramos una villa. ¿Pero qué pasa con ustedes? ¿Por qué siempre están juntos? El un pesado. Ella una novia falsa. Yo soy diferente, soy el novio oficial de su Hyajin. Realmente estás obsesionado con el amor. Nuestra secretaria Su en el futuro será. No será la secretaria Su. Entonces, ¿cómo se llamará? La señora presidenta, sí. La señora presidenta. Entonces, secretaria Su, ¿quieres casarte conmigo? Lo pensaré.